Claro que sí. Por cierto, fui a la librería del Líbano y le manda saludos la hermana Alejandra. Ay, gracias, gracias. Sí, y vi a Mirza y a su esposo y pues nada más fue de hola y adiós y ya se retiraron. Ajá. Sí, hermanos. Bueno, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos por este viernes, Señor, que tú nos das licencia para estar ante tu presencia, Señor, y también para escuchar la enseñanza, Señor, que tú seas en nuestro entendimiento, en nuestra memoria, Señor, que podamos captar todo tu mensaje, Señor, y a través del hermano Hugo, Señor, centro en las hermanas que todavía no se conectan, Señor, que por algún motivo no han podido entrar, y que tú seas en la familia Araujo, Señor, allá en Tamaulipas, Señor, rogándote por la hermana del hermano Fernando, Señor, sé con ella, y por su nieto Rafael, Señor, también. Te damos gracias por todas tus bendiciones que nos colmas día con día, y gracias por la vida y la salud, y también por los que están enfermos, Señor, sé tú con ella, Señor. Por Cristo Jesús, amén. Bien, hermanas, pues vamos a tener un tiempo de gratitud o alguna petición que tengan. Pues yo le quiero dar gracias a Dios porque pues hoy fuimos al seguro me tocó a mi mamá ahora con geriatría. Pues le doy gracias a Dios porque la dieron de alta de esa especialidad. La doctora le dice que pues los olvidos que tiene son algo normal por la edad. Le hicieron ahí unos estudios en donde le hacen muchas preguntas y ejercicios mentales. Y pues le dijo la doctora, o sea, la verdad es que salió muy bien en ese estudio. Y, bueno, ya la dieron de alta, le dijeron que hasta dentro de un año para seguimiento o bueno, antes si ocurriera algún cambio, ¿no? En su estado físico o mental. Y bueno, le recomiendan pues seguir memorizando, leyendo, haciendo crucigramas, jugando juegos de mesa, la lotería, etcétera. Y le doy gracias a Dios por ello y bueno, pues sigue su dolor en su pierna y pues hay que esperar estudios de otra índole para ver qué es lo que lo está causando. Pero le doy gracias a Dios por ello porque pues ya de todo, creo que tenía cita con todos los especialistas sabidos y por haber, nada más el de pediatría, ¿no? No, pero ya le dieron el de neurología y el de geriatría, pues ya por lo menos están descartados. Y le doy gracias a Dios por ello, porque pues él también pone las circunstancias, ¿no? El que ella la haya podido acompañar, que podamos estar ahí juntas, pues recorriendo ahí el seguro, pues también es de bendición para ella y también para mí, para saber pues dónde anda, ¿no? Dónde anda y cómo está. Le doy gracias a Dios también porque en esta semana sentí menos molestia en mis dedos. Sigo con la terapia. La semana pasada me decía la doctora del Seguro Social que pues, o sea, otra doctora que me tocó la semana pasada, creo que la mía estaba de vacaciones, me decía que pues en su opinión la operación no me va a servir en nada, que al contrario puede traer más consecuencias negativas que positivas y que mejor pues si puedo siga con la terapia y prácticamente me dice que no, o sea que esto es irreversible, pero pues la terapia me va a servir para tener pues un poquito más de movilidad y menos dolor, pero que sigue siendo mejor que la operación. Y pues le doy gracias a Dios porque pues esta semana me dieron un poco menos los dedos y pues sigo esperando a ver qué me dice la doctora que me está tratando por el medio particular. Y bueno, mi petición ya la conocen, es por mi pequeña Elisa. Estos días ha estado molesta, tiene dificultad para obrar. Estamos esperando el martes pues que ya empiecen a darle pues primero que nada pues a auscultarla, revisarla y pues que el médico o los médicos que la vean pues empiecen a indicar los pasos a seguir en su tratamiento, en su recuperación, en la posible operación u operaciones que ella requiera. Seguimos esperando en Dios, confiando en Él y pues le agradecemos porque originalmente le iban a dar la cita hasta noviembre
y ya Moni les dijo que no podía esperar tanto y pues se la programaron ahora para agosto. Se acortó el tiempo de la programación y pues que en todo eso está Dios obrando. Le doy gracias porque le tocó la cita con la pediatra en esta semana y subió bastante bien de peso. No creció tanto, o sea, creció lo normal, pero a comparación de su hermano André subió 9 centímetros el primer mes, creció, ella nada más 4,5, pero subió 1,5 kilos, o sea, subió más que André de peso, o sea, en el peso subió muy bien. Y pues le doy gracias a Dios porque todo eso la va fortaleciendo. Y pues esa es mi petición delante del Señor. Amén. Yo, hermanos, le doy muchísimas gracias a Dios, pues por contar con el servicio del seguro. Yo sé que esa bendición viene de Dios, yo jamás la esperé y le agradezco a Dios con todo mi corazón el tener ese servicio. Y también, hermanos, pues porque puedo compartirle, sobre todo la que es mi médico familiar, casi siempre le comparto 1 o 2 versículos y me escucha con atención. Y mi petición, aparte de lo que dice Lupita, pues es por mi hermano Juan Antonio. Él sigue internado, sigue intubado. Y anoche hablé con mi sobrina y me dijo que tuvo un infarto. Entonces, pues mi petición es por él, hermanos, porque yo le pido a Dios de todo corazón que le siga prestando la vida para, pues, volverle a hablar, para ver si su corazón ya no está tan duro y recibe al Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces, esa es mi petición, hermanos, y pues que Dios le dé consuelo también a nuestros hermanos Araujo. Marilu, ¿tiene alguna gratitud? Sí, hermanas, yo sigo pidiendo por la salud de mi mamá. Como les comentaba, ya se le están haciendo, pues, presente las secuelas del COVID. Es en cuanto a sus pulmones. Ahorita trae puro bronquitis. No es ni gripa ni nada, pero es pura bronquitis y se le complicó un poquito. A ver si voy a tratar de que en 15 días ya venga aquí a la misión, porque como se está agotando mucho, yo pienso que no va a aguantar allá tocan muchos instrumentos en su iglesia, entonces eso voy a ver si le ocasiona. Yo siento que está un poquito deprimida, porque el miércoles o ayer recibió una llamada de su hermana, que otra de mis tías tiene 82 años y ella sufre de un coágulo en el cerebro. Entonces tiene que tomar anticoagulantes y a mi mamá le acaban de restar anticoagulantes, pero resulta que a mi tía Nena le hizo un poquito igual que a mi mamá, diarrea. Entonces a mi tía Nena se la suspendieron por una semana. Entonces mi mamá como que me dio a entender que ya no les quiere tomar el anticoagulante. Le digo, no, esa ni lo dejes porque el doctor te dijo que es estrictamente hasta que te mueras. Entonces anda cabizbaja por lo que le pasó a su hermana de 82 años. Pido oración por mi mamá y por mí, pues por mi brazo. Ahorita ya es menos el dolor, pero sí yo siento que es un tendón ahí que está oprimiendo. Entonces pido en sus oraciones estas peticiones. Sí, gracias. Yo también doy gracias a Dios por el proceso que ha llevado mi papá en cuanto a pues judicial, ¿no? En cuanto a la casa, Dios ha respondido conforme a su voluntad y en su tiempo. Pues él está esperando ya ahorita nada más el que le den pues la sentencia. Ya fue el día de hoy en la mañana y
pues más bien el que se tiene que mover es el licenciado y no andar yendo él, pero pues él va y creo que le dijo el licenciado que pidiera también por, no me acuerdo qué papel, pero pues doy gracias a Dios porque él está bien y puede andar moviéndose, ¿verdad? Aunque me dice que está muy cansado porque está lejos a donde él va. Y pues doy gracias a Dios porque está con él. También pues porque Dios suple lo necesario aquí en el hogar, hermanas. Doy gracias a Dios eh, pues por el sustento, porque Enoch y Obed están aquí. Bueno, Obed va llegando ahorita y Obed Enoch está ahorita de vacaciones. Doy gracias a Dios por eso, porque pues ya le falta poco para terminar, ¿verdad? Si Dios así lo permite. Y pues por todo lo que Dios nos da, hermanas. ¿Sí? ¿Tú tienes alguna gratitud? Pues yo le doy gracias a Dios, hermanos, por una semana más en la cual Dios nos ha dado el sustento, nos ha dado vida, nos ha dado las fuerzas para poder concluir también la jornada de trabajo del día de hoy. Gracias a Dios porque nos permite reunirnos. Dice su palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Entonces, le damos gracias a Dios por ustedes, hermanas, que están el día de hoy fieles, conectadas. Si hubiera sido 1 o 2 también, pues hubiéramos seguido también adelante en la alimentación espiritual, que es algo importante y la razón por la cual tenemos esta reunión. Pues sigamos orando por esta y por las demás reuniones también que se tienen. Que el Señor siga manifestándose, manifestando su poder en favor de cada uno de nuestros hermanos y nos permita seguir también permaneciéndole fieles a Él, ¿verdad? Que sobre todas las cosas Él es el que nos mantiene y que de Él recibimos todo. Por eso y por mucho más le damos gracias a Dios en esta tarde. Amén. Okay. Hermana perdón. Lolita, ¿pudiera hacer una oración por todas estas necesidades? Liz, perdóname, también quiero darle gracias a Dios porque pues ya Margarita pudo conocer a su nieta, llegó allá con bien a Holanda. Me comentaba que tuvo algunas incidencias, no me dio más detalles, pero como quiera ya está allá con su hija y conoció ya a su nieta. Y le doy gracias a Dios porque pues esa era una petición por la que estábamos orando. Sí, hermana Liz, ahora sí dígame. Pues por las acciones de gracias, hermana, y las peticiones que hay. Sí, hermana, oremos. Padre Santo y bendito, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por este tiempo en que vamos a conocer más de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento y permítenos entender todo lo que aquí nos vas a enseñar a través de nuestro hermano Hugo. Bendito Padre, muchas gracias también por las maravillas que tú haces en cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, por la situación con su papá de nuestra hermana Liz, porque bendito Dios, pues tú has respondido a las peticiones. Gracias a ti, pues el inquilino ya no está ahí, Padre Santo, ya es ganancia que le desocuparon su casa, pero también bendito Dios, te agradecemos pues eso que hiciste y te rogamos, Señor, que lo que falta por arreglarse, pues sabemos que tú lo vas a hacer. Gracias también por nuestra hermana Marilú. Te rogamos, bendito Padre, por la salud de su mamá, Señor, y también por la salud de ella. Y gracias también, Padre Santo, porque le has bendecido. Gracias porque tú nos has bendecido con el pan de cada día, con el sustento.
También, Señor, porque están de vacaciones nuestros hermanos Enoch y Obed, y bendito Dios, también te agradezco por las acciones de gracias de mi hija. Y Padre Santo, por lo que has hecho por mi nieta Elisa, también porque llevaste con bien a Margarita, y por fe sabemos que tú la vas a regresar con bien, Señor. Gracias te doy también, Padre Santo, por me permitiste hoy poder ir a mis citas que tenía en el seguro. Y bendito Dios por lo poquitito, Señor, que comparto de tu palabra. Y te ruego, Padre Santo, que conforme a tu voluntad tú respondas a todas las peticiones que nuestros hermanos tienen delante de ti. Especialmente te ruego, Señor, por los que estamos ahorita aquí reunidos. Y también, Señor, gracias porque le permitiste a nuestro hermano Hugo terminar una jornada más de trabajo, y porque tú has ido con él hasta este momento, con toda su familia y con cada uno de nosotros. Bendito Dios, y te lo agradecemos con todo nuestro corazón. Ayúdanos, pues, Padre Santo, para entender tu palabra. Y, Señor, todo te rogamos, por todo te damos gracias con todo nuestro corazón. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana. Pues bien, hermanas, vamos a Éxodo capítulo 7, 14. Es donde nos quedamos ahí la semana pasada. La pasada leímos hasta el 13. Y me voy a permitir el leerlo, hermanas, desde el 14 hasta el 25. Ajá. La palabra de Dios dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová, y he aquí yo golpearé con vara que tengo en mi mano en el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hervirá el río, y los egipcios tendrán asco de beber agua del río. Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo había mandado, y alzó la vara y golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron los 7 días después de que Jehová hirió el río.
¿Tienes algunas preguntas para reflexionar? No, ahorita no. Pues dejamos el tiempo de la enseñanza, hermanos. Sí. Bien, hermanos, vamos a situarnos ahí en el capítulo 7, en los primeros versículos. Vamos a recordar solamente un poco de los primeros versículos para poder conectar con lo que viene siendo la lectura que hicimos en esta tarde. Dicen los primeros versículos. Dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Estamos viendo desde el principio cómo Dios ya había diseñado y establecido el plan para la liberación. Ese era el plan para el pueblo de Israel. La liberación de él a través de la mano de Moisés y de su hermano Aarón. Dice el versículo 2: tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Ese era el plan. Versículo 3: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Aquí estamos hablando acerca de lo que viene siendo lo que les está Dios anticipando, tanto a Moisés como a Aarón, de lo que iba a suceder. Es decir, ¿qué iba a suceder? Pues que sencillamente en cuestión de la autoridad máxima en Egipto, pues el corazón se iba a endurecer, es decir, iba a haber insensibilidad, iba a haber falta de misericordia y, por supuesto, necedad y rebeldía en el corazón de esta persona. Estamos hablando de Faraón. Y por otro lado, estamos hablando de que Dios iba a mostrar quién era Él a través de las maravillas y señales o milagros, ¿verdad?, que se iban a aparecer. Dice el versículo 4, también les anticipa a Moisés y Aarón lo siguiente: y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Aquí está hablando y está diciendo de los grandes juicios, ¿sí? Eso es algo importante. Los grandes juicios eran los que se iban a presentar. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes algunas cosas relacionadas con esto. ¿Cuáles iban a ser los juicios, hermanos? Las 10 plagas. Correcto, las 10 plagas. Bueno, ¿sí eran 10? Estoy con esa duda. ¿Eran 10 o eran 9? 9 y la del hijo. Bueno, es importante poder considerar esta parte, pero realmente esos eran los juicios que se iban a establecer. Ahora, todavía, hermanos, todavía en el mundo hay juicios. Me refiero a juicios de parte de Dios para con nosotros. Sí. ¿Ok? ¿Cómo cuáles? Pues de que el hombre no entra en razón por su pecado, y lo vemos, bueno, yo con mi hermano que es inconverso, Dios lo sanó, no sé, si fue juicio o no en mi hermano, pero Dios lo sanó, créanme que Dios lo sanó, y mi hermano sigue de ateo y sigue culpando a Dios de que Dios le envió el COVID, porque él sí duró 3 meses de convalecencia y mi mamá nada más duró como 15 días. Entonces, yo veo que en mi hermano Daniel, o sea, no entiende, se le habla con amor, con todo, y no, yo veo, y él lo pone como juicio el COVID, pero no sé si tomarlo como juicio el COVID o otras enfermedades también. De hecho,
el COVID sí es un juicio. Es un juicio porque nos está hablando Ok. en los últimos tiempos acerca de las pestes. El COVID es una peste, estamos hablando de una pandemia, ¿no? O epidemia magnificada. Eso es una Ok. peste, realmente. Aunque en la Biblia no habla de pandemia, sí nos habla de pestes, que sería lo equivalente en ese Ujú. sentido. Y son señales, precisamente, como bien dices, hermana, señales en las Ujú. cuales Dios trata de hacer ver al hombre o voltear, o sea, hacer que voltee el hombre hacia Dios, sabiéndose vulnerable, sabiéndose limitado en muchas cosas respecto a aspectos que vienen a su vida y que no puede hacer nada. Realmente el COVID hizo ver la vulnerabilidad, por ejemplo, de lo que venía siendo el sistema de salud en el mundo, ¿sí? Se tuvo que reestructurar todo, reordenar todo y poder conseguir, diríamos nosotros, pues una vacuna que pudiera hacer que disminuyera el índice pues de enfermedad en el mundo, ¿no? Son cosas que hacen que el ser humano pueda reflexionar hacia adentro, sin embargo, no todo lo hacen. Esa es razón por la cual el día de hoy estamos viendo a alguien con esa mentalidad, como lo es en este caso el faraón, ¿sí? El faraón representa, como hemos visto, a, al mundo indiferente, al mundo insensible, al mundo cruel, al mundo falto de amor y de misericordia. Realmente el faraón es lo que representa y es lo que hace. Interesante, ¿verdad? Bien, ahora sí, nos saltamos a lo que viene siendo el versículo 14 en base a lo que ya Dios había anticipado. Dios había anticipado todo esto que iba a venir dentro de ese plan de liberación del pueblo judío o del pueblo israelita. Ahora, ¿qué es lo que iba a pasar? Bien, vemos en el intermedio que Dios iba a utilizar, iba a manifestar su poder a través de una vara. ¿Se acuerdan? La vara que Dios le dio a Moisés, que a su vez Moisés se la confirió a Aarón. Por eso se le llama la vara de Aarón. Algunas personas la denominan como si fuera la vara mágica, ¿verdad? De ellos, aunque realmente no era una vara mágica, pero representaba el poder de Dios, ¿verdad? O sea, fue una vara milagrosa, ¿sí? Pero no mágica en el sentido de, como la gente piensa, ¿no? De que únicamente por tener un objeto, ese objeto les va a dar el poder, les va a dar el milagro de poder realizar algo, ¿no? Realmente aquí en este caso era la mano de Dios a través de, en este caso, un símbolo, porque en el Antiguo Testamento sabemos que existen muchos símbolos, pero todos ellos representados y dirigidos hacia, pues hacia Jesucristo mismo, ¿no? Bien, ahora vamos a ver, ¿no? Nos estamos introduciendo a lo que viene siendo la primera plaga. La primera plaga o la primera peste también. ¿Y qué tiene que ver con la sangre? Vamos a leer los primeros versículos. Los primeros versículos nuevamente, Liz, por favor. Estamos hablando del 14 al 18, por favor. 14 al 18 de Éxodo 7. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana Faraón, he aquí, él sale al río, y ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpeo con vara
con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Ok. Bien, estamos hablando acerca de la primer plaga. Y en todo esto Dios manda a Moisés a advertir a Faraón sobre la venida de la primera plaga, ¿sí? Sin embargo, una de las frases aquí interesantes es que el corazón de Faraón está endurecido, es lo que dice Dios mismo, ¿sí? Y dice, y no quiere dejar al pueblo, no quiere dejar al pueblo. Esto tiene que ver a que realmente la primera plaga, como las demás, hermanas, vinieron debido a que Faraón endureció su corazón contra Dios y en contra también de su pueblo. En misericordia Dios advirtió a Faraón, ¿sí? Dios siempre es un Dios misericordioso, muestra su misericordia, muestra su amor. Dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros, ¿no es así? En que siendo aún pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Sin embargo, Dios no permitirá pecado, diríamos nosotros, pecado en el cielo, razón por la cual Dios tiene que emitir un juicio en el momento en el cual el ser humano muera. Dice la Biblia que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y que después de la muerte, ¿qué viene? Entonces, sí es cierto, Dios en su misericordia advirtió a Faraón porque lo ama, porque lo amaba, ¿sí? Dios jamás iba diríamos, a enjuiciar a alguien sin antes mostrarle el amor perfecto, completo y total al ser humano. Así es el carácter de Dios. Pero sabemos que Dios es un Dios justo y que en el momento en el cual el hombre rechaza, dice la Biblia que la ira de Dios está sobre él. Y eso es algo también digno de poder considerarse siempre dentro de lo que viene siendo la capacidad de la elección humana por Cristo, por la salvación en Él, o realmente por el rechazo y el alejamiento para, por supuesto, ir a la condenación eterna. Esto es lo que estaba sucediendo, de lo que Dios estaba hablando, anticipando a Moisés y Aarón en base a lo que iba a venir y la reacción que iba a tener el mismo Faraón ante la primera plaga que estamos hablando, ¿sí? Dice la Biblia, entonces en esto conocerán que yo soy Jehová también. Si Faraón en realidad hubiera reconocido, hermanas, y hubiera tenido temor y respeto u honra al Dios de Israel, por supuesto que él hubiera tenido sensibilidad hacia el pueblo de Israel. No era difícil hacer esto, ¿o no? Sin embargo, no lo hizo. Por el contrario, Faraón arremetió en contra de Israel, rebelándose en contra del Dios de Israel. Hay un pasaje, hermanos, que nos recuerda esta actitud y que tiene que ver con la aplicación a nuestra vida cristiana. Dice Romanos 2:4, dice al 6, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, o sea, hablando de la benignidad del Señor, te guía al arrepentimiento. O sea que el Señor sigue siendo benigno para que nosotros nos arrepintamos. Es lo mismo que Dios le estaba ofreciendo a Faraón, que se pudiera arrepentir. Pero él estaba menospreciando las riquezas de la benignidad, de la paciencia y longanimidad de Dios.
Dice el versículo 5 de Romanos 2, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí estamos viendo, hermanos, las dos situaciones en las cuales podemos nosotros ver el carácter de Dios. El término que a veces se utiliza es un término que a veces es poco utilizable para nuestro vocabulario, pero es el término dicotomía. Y la dicotomía tiene que ver precisamente con el contraste que puede existir en una misma persona, en este caso, en el mismo Dios, ¿sí? Que por un lado es todo amor, toda misericordia, toda paciencia, pero por otro lado también es justo, es recto, es fiel a su promesa y a sus palabras, ¿no? Y es algo importante que necesitamos nosotros entender y que en su momento Faraón lo hizo a un lado. Bien, pero sigamos adelante, hermanas. Sigamos adelante. Ahora de los versículos 19 al 21 vamos a leer. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó el agua, y había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. 20, ¿dónde está el 22? 21. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Bien. Interesante esta parte. En primer lugar, el río más importante de Egipto se va a convertir en sangre, para que se conviertan en sangre. Y es cierto, son 9 las plagas, más la 10ª es la muerte de los primogénitos. Están agrupadas las plagas, hermanos, de 3 en 3. Las primeras 2 plagas cayeron después de una advertencia, ¿sí? Un llamado al arrepentimiento. La tercera de ellas cayó después sin advertencia. Y es interesante ver cómo Dios hace que todas las aguas que había en el río se hayan convertido en sangre. Y hay personas que dicen que todo esto fue un mito. Y otras también dicen que esta plaga tenía una explicación natural, ¿sí? En cuanto a esta primera plaga, en algún punto del Nilo dicen que alcanza un máximo flujo de corriente, la cual recolecta partículas muy finas de un polvo rojo que existe ahí en las orillas de la tierra de Egipto. Y esta tierra roja dicen que arrastra como organismos, las cuales comienzan a teñir de color así, rojo, el agua, y que también parte de esta agua puede matar a los peces. Pero si esto hubiera sido el caso, realmente sería difícil explicar el por qué Faraón estaría impresionado, ¿no?, ante esta situación. Ahora, lo único que nosotros podemos decir es que todo esto vino de la mano de Dios, ¿sí? Dios movió todo esto. Es importante entender que todas estas plagas narradas, descritas en Éxodo, fueron
literales, ¿sí? No había nada simbólico acerca de ellas en el sentido de que hubieran sido solamente una especie de decir una calamidad, ¿no? Y darle un nombre, no. Cada plaga apuntaba a un mayor significado que al mismo evento y que en realidad pasaron. O sea, literalmente existieron. ¿Sí? Esto nos guía también, hermanas, al entendimiento sobre las plagas que existirán posteriormente allá en el libro de Apocalipsis, descritas para lo que viene siendo la gran tribulación. ¿Sí? No hay razón para verlas como solamente algo mítico, ¿no? Realmente van a suceder en su momento. Ahora, la plaga que Dios trajo sobre Egipto tenía una estrategia, tenía un plan y un propósito definidos, ¿sí? Cada una de ellas se confronta y ataca a un Dios, que apreciaba y que adoraba a Egipto, ¿sí? Dios con D minúscula, ¿sí? No solamente trajeron el castigo a Egipto, sino también respondían a aquella pregunta, si ustedes recuerdan, a una pregunta original de Faraón que decía en Éxodo 5:2, decía, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje a Israel? Pues las plagas muestran que Jehová es más grande que cualquier deidad egipcia. Eso es lo que estaban tratando Dios de hacer entender al corazón de Faraón, ¿sí? Entonces, de tal manera que entonces, en el momento en el cual Moisés a través de Aarón señaló con la vara el río y lo tocó, hubo sangre por todo el Nilo que impregnaba, diríamos, las tierras de Egipto, ¿sí? Entonces, esta primera plaga fue dirigida, diríamos nosotros, en contra de las numerosas deidades de este río egipcio. Es más, el mismo río Nilo, era en sí adorado como un dios por los egipcios, ¿sí? Jehová Dios mostró que Él tiene todo el poder, en este caso a través de la plaga, sobre cualquier dios que se presenta. Es más, sobre la misma naturaleza del río, ¿sí? Fíjense, había diferentes dioses representando al Nilo. Por ejemplo, había un dios egipcio llamado Canum, que se decía que era el guardián del Nilo. Pues esto mostró que él era incapaz de proteger su territorio, ¿no es así? Había otro dios que se denominaba Api y se decía que era el espíritu del Nilo. Pues a este dios también, con esta plaga de hacer o de transformar el agua en sangre, se le humilló completamente. Como en su momento, ¿se acuerdan? Aquel dios de los filisteos llamado Dagón, allí en 1 de Samuel, cuando el arca fue capturada y llevada al templo del dios Dagón, dice la Biblia que al siguiente día, cuando fueron los sacerdotes filisteos a ver el arca, se dieron cuenta que el dios Dagón estaba tirado y estaba frente al arca del pacto, y que al siguiente lo levantaron y al siguiente día otra vez fueron a ver y otra vez el dios Dagón estaba tirado, como postrado frente al arca del pacto, y ahora incluso con las manos y con la cabeza destrozadas. Hablamos del poder de Dios y de la humillación de los dioses paganos
Eso es lo que estaba sucediendo aquí con los egipcios. Por supuesto, también hay otro dios que ustedes han escuchado más, el gran dios Osiris. Se decía que tenía el Nilo como su torrente sanguíneo. Durante esta plaga, él en realidad, pues no pudo hacer nada. Hay documentos, hay papiros que registran himnos cantados en alabanza al río Nilo. Y nos habla precisamente de todo lo que venía siendo la dedicación a este río, a este fluyente de un pueblo completamente idólatra. Ese pueblo idólatra es el que hacía que Dios enviara no solo advertencias, sino ya estaría enviando juicios delante de Dios. Qué triste que el ser humano tenga que volver su corazón, hermanas, es lo que estamos nosotros aquí tratando. Estamos tratando de entender. Qué triste que Dios tenga que llamar la atención del ser humano a través de juicios, a través de castigos, para que el ser humano pueda volver su rostro, volver su corazón a Dios. Es triste entender que esa parte sensible, diríamos nosotros la más sensible, que es el corazón del ser humano, que significa o que representa los sentimientos, el asiento de nuestras emociones, se endurezca ante las llamadas y llamadas y llamadas de Dios a que ese corazón se vuelva a Él. Es triste, pero así es. Es algo que estaba sucediendo no solamente en la vida del faraón, sino realmente en la mayoría del pueblo egipcio. Digo la mayoría porque había algunos que tal vez sí podían inclinar su corazón a las cosas de Dios, es decir, al Dios vivo y verdadero. Pero aquí lo vemos, hermanas. Ahora, esto nos lleva a otros aspectos importantes a considerar. Vamos a considerar lo siguiente. Vamos a ver ahora qué significado tiene el agua. Esto es algo importante dentro de esta narrativa en el Éxodo. El significado del agua. Para nosotros sabemos, hermanas, que el agua es un líquido vital, ¿no es? ¿No es así? Es un líquido vital para el ser humano y también para la naturaleza, es decir, para todo ser vivo. El agua representa la vida. El agua da sensaciones de tranquilidad y de sosiego, ¿no es así? ¿Se acuerdan de ahí del Salmo 23 cuando dice, junto a aguas de qué? Reposo. Junto a aguas de reposo me pastoreará, y luego dice, confortará mi alma, ¿sí? Entonces, sabemos que eso es lo que provoca el agua. Es básica en las labores de cualquier índole humana. Esto es algo importante del significado del agua. Ahora, hablemos del Nilo, ¿sí? Que era el río que abastecía toda la ribera de Egipto. Es decir, daba riego a los sembradíos de la nación para el soporte de la agricultura, no solo para la alimentación de Egipto, sino también la de otros pueblos vecinos. Recordemos un poco acerca de los tiempos de José. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo en el cual había hambruna en Canaán, donde estaban situados Jacob, el patriarca, y sus hijos? ¿Qué tuvieron que hacer? Acudir al lugar donde existía o donde había víveres, donde había
granos, donde había semillas, donde alguien se había utilizado, diríamos nosotros, había utilizado la habilidad divina para poder administrar todo aquello que durante 7 años de abundancia, pues se tenía que recolectar. Bueno, por lo tanto, el agua ha sido un factor siempre importante en el desarrollo de las diferentes culturas durante toda la historia de la humanidad. Si ustedes pueden observar en los inicios, ahí en el Génesis, el huerto del Edén era atravesado por varios ríos, ¿sí? Esos ríos lo que hacían era poder abastecer del agua suficiente para que ese huerto pudiera estar verde, ser fructífero. Los ríos eran el Gihón, el Pisón, el Hiddekel, el Tigris y el Éufrates, ¿sí? Que regaban toda aquella zona donde inició la primera civilización. De ahí la importancia, hermanos, del río Nilo para el sustento económico ahí en Egipto. Era básico, es decir, era vital. Sin embargo, todo esto iba más allá. La sociedad egipcia, como hemos visto, le rendía adoración a ese río y tenía dioses para ello. Eso era lo triste. Cómo la gente puede utilizar la naturaleza para poder erigir sus propios dioses y no darle la honra, la gloria y el respeto a alguien que está, diríamos nosotros, por encima de cualquier objeto o ser creado. Pero así estaba el pueblo egipcio. Ahora, estamos hablando del agua, ¿sí? Estamos hablando del río Nilo y estamos hablando de esa importancia. Pero vamos a hacer una pausa, hermanas, para poder pasar a la última parte. Vamos a Pastor, ¿cómo se llamaban los ídolos? Osiris y ¿cuál otro? sí, ahorita vemos. Son diferentes los ídolos ahí. Uno era, Uno que era el del espíritu que habitaba en el Nilo. Hermano, si quieren, se los puedo compartir. Hermana Ángeles. sí, el dios egipcio era, el primero era Canum, el guardián del Nilo. Con K. Ajá, con K. K-H-U, perdón, No. Canum. K-H-N-U-M. El otro era el dios Hapi, pero no Happy que estaba Happy, sino H-A-P-I. P y latina. Y el Ok. otro era, él era el espíritu del Nilo. Ah, ok, y el otro era guardián del Nilo. Ajá. Ok, gracias. El de Osiris. Y Osiris, pues era el mayor dios de ellos. Sí, hermana Ángeles, adelante. Sí, gracias. Sí, hermano. Perdón por conectarme tarde, pero estaba aquí con la medicina, el medicamento de mi hermano. No, pues solamente para comentar, tengo aquí los nombres de los dioses egipcios. Dice Ekeb, tipo de rana. Hapi, usted ya lo mencionó, espíritu del Nilo. Autachi, un dios que se manifestaba como mosca. El toro Apis, reverenciado toros y vacas sagradas. Apat, Enebis, Pator. Temet, diosa con poder para sanar. Serapis, dios de la sanidad. Set, protector de las cosechas. Nut, diosa del cielo. Isis, diosa de la vida. Set, protector de las cosechas. Ra, dios del sol. Atón, dios del sol poniente y
y Osiris, dador de vida, y Faraón también se consideraba una deidad. Es lo que tengo aquí en mi Biblia de estudio, hermano. Gracias, hermana, gracias. Qué buena Realmente sí, reseña. eran muchos los dioses, ¿no? Aunque no todos Ujú. ellos eran dioses del Nilo, pero Ah, sí eran diferentes dioses que había, todavía más. Por ejemplo, ahí está el dios Ra, que era el dios Sol, uno también de los más importantes dentro de las representaciones de las deidades egipcias, ¿no? Pero ninguno de ellos como el Dios de Israel, ¿verdad? amén. Gracias, hermana. No. Bien, continuamos, hermanas, continuamos. Ahora quiero hablarles de la otra parte. Ya hemos hablado acerca de lo que representaba el agua y lo que representaba también el río Nilo. Ahora vamos a ver la sangre, el contraste, ¿sí? De la misma manera, la sangre ha tenido significados en la Biblia, entendemos. El principal fluido en el ser humano y de los animales para vivir es la sangre, ¿sí? Así como el agua también lo es, eh, en cierta forma. Sabemos que sin sangre en el cuerpo, ¿qué pasa? Ay, bien. Nos morimos. Pues sí, definitivamente no hay vida. Por lo tanto, una de las acepciones, va a haber tres acepciones en relación a lo que viene siendo el significado de la sangre. La primera es que la sangre da vida, ¿sí? La sangre da vida, razón por la cual sabemos que no se debe consumir, ¿sí? La moronga. La segunda acepción es que la sangre fuera del cuerpo representa la muerte, ¿sí? Esto es lo que estaba aconteciendo en la poderosa nación egipcia. El agua del Nilo, que representaba la vida de la nación, se había transformado en sangre fuera de su lugar, lo cual provocaba la muerte, ¿sí? Muerte ahí en los peces y el hedor que existía en toda la nación. La tercera acepción es que la sangre representa el sacrificio. Sabemos que en la historia bíblica nos enseña que se requiere de derramamiento de sangre para la expiación de la culpabilidad humana, ¿no es así? Esto era lo que poco a poco Dios estaba mostrando a su pueblo. Es decir, lo estaba capacitando para el momento en que se diera lugar para la adoración a Dios. Por eso la prohibición de consumir carne de animal ahogado también, ¿se acuerdan? El sacrificio permitía ofrecer la sangre del animal como ofrenda expiatoria por el pecado. Esto es importante que nosotros lo podamos entender porque desde aquí, diríamos nosotros, Dios viene desglosando todo ese plan para que en su momento la gente entendiera todo lo que estaba sucediendo, por supuesto, en contra, juicios en contra de la nación incrédula, perversa e idólatra de Egipto a través de estos juicios. El primero de ellos, hablando de la plaga de la sangre, ¿sí? Pero lo triste de todo esto es que en vez de que esta plaga acercara el corazón de Egipto y de su faraón a Dios, ellos trataban de sublevarse y de hacerse igual a Dios, porque traían el espíritu demoníaco. Versículos 22 al 25, los últimos. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto.
Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió el río. Bueno, entendemos que esta plaga tuvo una duración de 7 días, en la cual los hechiceros de Egipto, dice la Biblia, que hicieron lo mismo con sus encantamientos. Esta situación, sin lugar a dudas, tiene que ver con lo que Satanás siempre ha querido hacer, ¿no? Siempre ha querido parecerse a Dios. Ha querido utilizar también, como tiene poder, entendemos que tiene poder. Diríamos nosotros que todos los ángeles tienen poder, ¿sí? Nada más que en este caso Satanás lo utiliza para el mal, y lo mismo sucede con sus demonios. Esto hace que diríamos nosotros, cree confusión en el corazón de las personas. Y esa confusión hace que en vez de que el corazón se vuelva a Dios, se crea más en los engaños del mundo y de los engaños de Satanás. Esto ha sucedido, hermanos, a través de los tiempos. Y es algo que a veces el mismo ser humano se niega a reconocer. Por el contrario, se nota su corazón tan ingenuo y tan confuso de que todo lo que ve, como no existe una comparativa, como por su ignorancia no coteja, diríamos nosotros, lo que sucede en su mundo, no lo coteja con las verdades escritas por Dios y establecidas por Dios, para que crean en Dios, para que crean en, diríamos nosotros, para que creen convicción en sus corazones de que Dios está por encima de cualquier tipo de deidad humana. La gente se va siempre por los objetos, por las imágenes, por las esculturas, e incluso por esta actividad satánica llamada magia o encantamiento. El ser humano así es. Tristemente tiene esa tendencia, ¿o no? Siempre esa tendencia a ir y buscar lo prohibido, diríamos nosotros, a indagar y a escarbarle por situaciones que tienen que ver más por medios y prácticas ocultas que la verdad que los hace libres, una verdad que es luz, una verdad que es santidad, una verdad que es el mismo Señor Jesucristo. Caray, son cosas que a veces a través de estas lecturas, estas narrativas en el libro del Éxodo, nos va, hermanos, haciendo entender que realmente a veces el corazón del ser humano es como el corazón del faraón. Lo que vivimos alrededor nuestro es producto de lo que Satanás hace en el corazón de las personas. Y el problema es de que muchas de ellas no alcanzan no solo a entender, sino sobre todo se ponen en contra de Dios. Eso es lo que va a suceder, hermanos, en los últimos tiempos. En vez de que la gente, a través, diríamos nosotros, de los juicios de Dios, que van a existir, que van a venir, que ya están llegando, en vez de que el corazón de la persona se vuelva a Dios, se va a volver en contra de Dios, para maldecirlo, para menospreciarlo, para rechazarlo. Por el contrario, hermanas, ¿qué más entendemos? Pues sencillamente esto nos hace pensar también, pensando en el agua, que Cristo es el agua de vida. ¿Se acuerdan aquella narrativa también ahí en San Juan capítulo 4 que tuvo el mismo Señor Jesucristo con la samaritana? Que utilizando de una manera
importante como el gran maestro que es. Él utiliza como recurso de enseñanza el agua, ¿se acuerdan? Él estaba en el pozo, ahí de Sicar, ¿sí? Y entendemos que el agua era también en esos tiempos, como en los nuestros, un recurso vital para el ser humano, ¿sí? Y Jesús le tuvo que explicar a la samaritana cómo él podía darle el agua viva. Ella no entendía, ella pensaba que él necesitaba sacar el agua para dársela, pero el agua común y corriente. Ella no podía entender esto. Le cuestionó incluso su posición de influencia comparándolo con Jacob, quien había abierto ese pozo, ¿se acuerdan? Pensando que Jesús era incapaz de tener un pozo como ese. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban completamente velados a las cosas celestiales. Sin embargo, Jesucristo le tuvo que enseñar a la samaritana que el agua común solo le iba a calmar la sed por algún tiempo, pero que esa agua viva dada por él era como una fuente para vida eterna. Por eso, hermanas, Cristo es el agua viva, pues trae esa vida abundante que todo hombre necesita para saciar esa sed espiritual. Era lo que necesitaba el faraón. Solamente acudir a Dios, al Dios verdadero, al Dios que le estaba mostrando Moisés y Aarón con esas señales en su vara, ¿sí? Que es la fuente de agua que salta para vida eterna y que nadie más la podía dar. Hermanas, finalmente, quienes hemos tomado del agua de vida, hemos experimentado esa satisfacción, esa saciedad en nuestra alma, y necesitamos brindar a otros de esa agua viva, que es Cristo. Por eso Isaías 55 inicia diciendo: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y eso es lo que necesita el ser humano hoy en día. Seamos Moisés, seamos Aarón, mostrando a ese Dios que podía transformar el agua en sangre y que posteriormente, a los 7 días, transformó la sangre en agua. Que Dios nos ayude a poder entender esta parte del Éxodo como algo importante dentro de lo que viene siendo o representando el agua y la sangre. En su momento, todo esto se reunió en el Señor Jesucristo. Posteriormente lo veremos. Pero gracias, hermanas, por la atención a este sencillo, pero bella narración, diríamos nosotros, de la enseñanza del Éxodo, capítulo 7. No sé si hay algún comentario para con esto concluir este tiempo. No, pues yo me queda que lo que comentaba, que qué triste es que Dios tenga que recurrir a esos juicios para, en su amor y misericordia, hacernos entender, ¿no? Que nos volvamos a Él. Y recuerdo lo que dice en la Biblia, ¿no? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿no? Pero pues siempre es en su misericordia, no es por castigo, es por que Dios se va a hacer valer de lo que sea para, pues, buscar que el hombre se arrepienta, ¿no? Que nos arrepintamos delante de Amén. Él. Gracias, hermana, es cierto. Hermanos, yo me quedo con la comparativa de la sangre y del agua, y realmente la función importante para nuestra vida. Y así como vemos que la sangre es el único medio que nos puede justificar delante de Dios, la sangre de Cristo, también
la palabra es considerada como el agua que nos puede ir limpiando de ese pecado y la que nos puede pues ir santificando y pues la única que puede transformar una vida por completo. Realmente la tendencia del hombre pues es de continuo el mal, es ir en contra de Dios y muchas veces aunque Dios hace quebrantamiento, eh, el hombre más allá de arrepentirse se endurece más, como que de una manera natural, pero pues gracias a Dios porque su espíritu fue el que nos redargulló, el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y pues yo me quedo con esa parte. Amén. Gracias, hermano. Gracias. ¿Qué más, hermanas? ¿Algo más? Pues yo también lo mismo que la hermana Clarita, de que la comparativa nunca me había puesto a pensar en eso, las dos, no sé, diferencias o todo esto, y cómo fue bien explicado, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo, y Dios nos da esa ríos de agua viva. Gracias. Amén. Gracias, hermano. Pues no nos queda más recurso que agradecerle a Dios la profundidad de las riquezas de su palabra, ¿no? Hay muchas cosas que a veces solamente a través de los estudios como estos comenzamos a descubrir, ¿verdad? Como todo tiene un propósito. A veces decimos, bueno, ¿para qué nos narran acerca de una plaga? ¿Sí? Porque ¿qué sentido tenía la sangre ahí o para qué la utilizó Dios en contra del pueblo egipcio, ¿no? A veces todas esas preguntas vienen, pero son contestadas de una manera, diríamos nosotros, de una manera completa en la palabra de Dios, en su contexto total. Por eso es algo enriquecedor poder conocer la palabra de Dios e irnos profundizando cada vez más, sabiendo qué es lo que significa el agua, qué es lo que significa la sangre y para qué iba a ser posteriormente mostrada, ¿verdad?, hacia el pueblo de Israel como si fuera una enseñanza. Estamos hablando, por ejemplo, ahorita ya del aspecto de lo que viene siendo la aplicación en el Nuevo Testamento, como bien lo dijo también nuestra hermana Clarita, en relación a lo que viene representando el agua, tanto en Cristo como en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces la sangre también de la misma manera. Entonces son cosas que poco a poco se iban fraguando en la vida espiritual, diríamos, del pueblo de Israel, porque Dios tenía un propósito para todo esto, enseñarles algo que fuera significativo más adelante. Bien, pues con esto, hermanos, vamos a concluir nuestro tiempo de enseñanza bíblica. Gracias a Dios por cada una de ustedes y gracias a Dios por su palabra. Sigamos amándola y sigan adelante estudiando, hermanas, el siguiente capítulo, el capítulo 8, para seguir viendo los juicios de Dios, ¿verdad?, de las siguientes plagas que hay. Y pues vayan por ahí haciéndose preguntas, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Verdad? ¿Por qué se narra esto? ¿Sí? Siguen las ranas. ¿Por qué utilizó Dios ranas? ¿No? ¿Para qué? ¿Qué representan? ¿Sí? No es tanto qué simbolizan, sino qué representan en este caso, ¿sí? En algunas cosas, sí, hay símbolos en el Éxodo o en el Antiguo Testamento también, ¿verdad? Pero en otras solamente qué representan, ¿verdad? Entonces todo esto es importante irlo discerniendo a la luz de la palabra de Dios y a la luz de otros pasajes paralelos, ¿verdad?, que nos ayudan a poder entender el porqué de estos juicios dados al pueblo egipcio. Vamos a terminar. Vamos a hacer una oración, hermanas, y pues nos vemos aquí para los próximos 15 días. ¿Sí? Sí, hermana. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por
lo que nos dices a nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, porque, como mencionaba la hermana Clarita, fuimos escogidos para creer en ti, Señor, y apartarnos, Padre Santo, de este mundo, Señor. Te pedimos, Señor, por que tú seas con nosotros en este fin de semana, Señor, que nos lleves con bien a tu iglesia, Padre Santo, para honrarte y glorificarte. Te pedimos por la próxima clase también, Señor, que tú vayas preparando nuestros corazones hasta ese día, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias, hermanas. Que Dios les guarde, les bendiga. Que tengan un feliz fin de semana. Que Dios les guarde, que descansen. Y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo en nuestra reunión dominical. Que Dios los bendiga y que descansen rico. Gracias, buenas noches. Que pasen buena noche. Buenas noches.